Saludos amigos aliens alrededor del mundo y el universo, bienvenidos a su programa Los Aliens Criollos. La semana pasada estuvimos en cocinas, estuvimos con emprendedores, hablando de comida, carnes y hamburguesas. El día de hoy nos mudamos a hospitales, salas de emergencia, salas de cirugía y residencias médicas alrededor del mundo. Hoy vamos a conversar con Adriana Brito. Adriana es una venezolana que está realizando una residencia médica en neurocirugía en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Vamos a conversar con Adriana sobre cómo convalidar tu título médico en Brasil, sobre las oportunidades de residencias médicas en el gigante del sur y por qué Brasil es uno de los mejores países en cuanto a cirugía en general. Quédate con nosotros, escuchamos el intro, volvemos con los aliens criollos, pero no te olvides de que estamos en muchísimos sitios como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube y en www.panagel.com. Ya no les quito más tiempo, intro, programa, los aliens criollos para que todos los emigrantes sean exitosos. Directamente desde la ciudad espacial del mundo, Houston, Texas, nos llegan los aliens criollos. Una conversación entre amigos con la mejor información para que tú, amigo emigrante, seas exitoso. Con ustedes, el alien criollo y bombero Alejandro Alex Gómez. Adrián y yo nos conocemos como aproximadamente hace 5 años que nos tocó atender varios lesionados allá en Venezuela. Cuando estaban las protestas, nos pasábamos en casco y ¿cómo se llamaba? Máscara de bomba lacrimógena todo el día. Adriana tiene aproximadamente ya casi 4 años en Brasil y en este momento está haciendo ¿cómo le decimos? ¿Doctorado o maestría? ¿Cómo se llama eso, Adriana? Residencia médica o especialidad médica. Residencia médica, ves, allá no dije ninguna correcta. La residencia médica en neurocirugía y nos va a contar por qué decidió Brasil para ir a hacer su residencia médica, Adriana. ¿Cómo estás? Bienvenida a los Hablo en Criollos, Adriana. ¿Por qué decidiste hacer tu residencia médica en Brasil? Hola Ale, ¿cómo estás? Bueno, bien, feliz de estar aquí apoyándote en tu proyecto y de poder aportar un granito de arena a las personas que quizás no tienen ni la más mínima idea de cómo iniciar toda esa papelada y todo el proceso que es mudarse a otro país, ¿no? Eh, yo quería hacer cirugía plástica cuando comencé la universidad. En realidad yo como que estudié medicina para hacer alguna especialidad quirúrgica. Ok. Literalmente yo era de las chamitas que, ¿sabes? Se la pasaba todo el día viendo Discovery Health, cuando solamente pasaban cosas de medicina de verdad todo el día. Aquellos Y, tiempos, porque ya yo creo que eh, Discovery Health ni siquiera existe. no, después fue Home and Health, que pasaban casi que nada de medicina y después, bueno, no sé ya si Ah, eso bueno. existe más. Yo creo que no Pero existe, yo no los he visto más. Ese Discovery se volvió a puro reality show de gente cazando y gente construyendo carros. sí, remodelando casas y todo eso. Pero en Exacto. esa época pasaban muchos y yo me acuerdo que me impresionó demasiado un caso, un muchachito que metió una mano en una lavadora y después le reconstruyeron la mano y fue como amor a primera vista. Dije, yo quiero hacer cirugía plástica reconstructiva, eso es lo que yo voy a hacer en mi vida. Ok. Pero cuando fui avanzando en la carrera, me di cuenta que realmente mm, la cirugía reconstructiva me gustaba, pero la plástica, la parte estética, no mucho. Y en esa época, cuando yo quería hacer eso, me puse a investigar cuáles eran tipo los países que tenían mejor reputación formando médicos en esa especialidad y el que aparecía en primer lugar en el ranking era Estados Unidos y el segundo era Brasil. Solo que yo nunca tuve mucho interés en vivir en Estados Unidos y yo, o sea, vi Brasil y dije, es allá donde yo quiero ir y creo que va a ser demasiado bueno y no sé, me animé con la idea. O sea que Y en ese prácticamente decidiste irte a Brasil porque eran los mejores en cirugía plástica. exactamente. Imagínate tú, Y imagínate tú. ahí empecé a estudiar portugués, creo que en el segundo año de la universidad, justamente para Importante. eso, para hacer cirugía plástica en Brasil. Mi plan era hacer cirugía general en Venezuela, hacer una plástica en Brasil y alguna otra cosa y después volver a Venezuela. Imagínate. Eh, Después fui cambiando de idea, después como que hice una rotación en el hospital de neurología y me encantó la neurología, pero a mí no me gusta atender tanto la parte clínica y dije, bueno, la neurocirugía como que me parece chévere. Empecé a buscar cosas de neurocirugía, empecé a acompañar a un neurocirujano de allá de Valencia, el doctor Daher, que lo respeto muchísimo, me dio la oportunidad de poder ver su trabajo y hablando con él, conversando sobre Brasil y cómo yo ya había planeado en algún momento irme a Brasil, pero en ese momento estaba bien en la duda
si era Brasil, si era Estados Unidos, si era España, todavía no sabía qué hacer. Casualmente ese año le había venido aquí a Brasil a un congreso Ok, y ya lo poco que yo sabía, había buscado también de neurocirugía, hay bastantes neurocirujanos internacionales brasileros muy reconocidos, técnicas descritas por neurocirujanos brasileros, y él como que me confirmó, ¿sabes? Fue como que así, no, mira, o sea, yo acabo de ir allá, de verdad que la calidad de los residentes es una cosa que me impresionó bastante, es un país donde el sistema es público y obviamente vas a poder operar muchísimo, que es alguna de las restricciones que tienen países un poco más avanzados. Tienen más tecnología, pero también tienes aquella restricción de, como dice uno, pegar mano en lo que es exacto. más cosas quirúrgicas o prácticas, ¿entiendes? Tú entiendes que Escúchame, también. escúchame esta pregunta, Adriana. Tú hablas con el doctor Dager, que le vamos a mandar este programa para que lo escuche. Un saludo al doctor Dager. Muy buena reputación en Valencia, Venezuela. Escúchame esto. Cuando tú hablas con el doctor Dager, ¿ya tú estabas estudiando portugués? Ya yo había terminado mis 3 años de portugués, porque yo le Imagínate. empecé a estudiar por cirugía plástica, pero O, ya s- yo tenía esa carta bajo la manga. o sea, ya tú eras bilingüe español-portugués prácticamente. Sí, Ok, pero excelente. eso es otra historia porque mi problema fue que yo hice portugués en Valencia y era portugués de Portugal. Y Ah, uno ve el español y tú sabes como que español, bueno, yo entiendo a los españoles, entiendo al chileno, entiendo al argentino, entiendo a todo el mundo, tú piensas que es lo mismo, pero portugués de Portugal y portugués de Brasil tiene muchísimas diferencias. bueno, Cuando es un segundo idioma, entender, sabes, como que el acento fue una cosa que fue un shock, o sea, tuve que volver a estudiar prácticamente casi que de nuevo, o sea, adaptarme a todo mira, eso, incluyendo en Venezuela, pues. voy a anotarlo aquí y te hacemos esa pregunta más adelante en el programa porque eso es vital, aprender el idioma local, creo que es lo que hace la Sí. diferencia en esos primeros 5 años entre un emigrante exitoso y un emigrante que no lo es. Y eso es lo que decimos en este programa todos los días. Entonces, bueno, un poco más de background de ti, te gradúas de médico en la Universidad de Carabobo, ¿verdad? Decides que es Brasil, hablas con el doctor Dager, decides que es neurocirugía en Brasil. ¿Cómo fue esa primera aplicación? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Qué fue lo primero que buscaste en Google para todos esos interesados que lo quieren hacer y que se metan en este momento en Google y busquen lo mismo que tú buscaste? Bueno, en esa época estaba muy de moda lo que llaman el programa aquí Mais Médicos, que es un programa del gobierno de traer médicos extranjeros y te pagan un salario que en la época el real para el dólar estaba en 2, entonces ibas a ganar como $5.000 mensuales por trabajar tipo unas 20, 40 horas semanales en básicamente un médico rural. Y yo dije, si ya yo hice la rural aquí por $5.000 en Brasil, ¿tú crees que yo no voy a hacer eso? Obviamente lo voy a hacer. Ok. Pero cuando comencé a ver, ya tenía mucho auge ese programa y era más restricto para los extranjeros. Ellos comenzaron a darle prioridad a los brasileros, inclusive brasileros formados afuera, y después te hablo de eso, que también es toda una historia. Y ahí yo comencé a investigar eso, vi que ya no era tan viable, no era tan fácil, y yo literalmente me inventé unas vacaciones para venirme a Brasil con mi novio, que mi papá obviamente, que ahora es mi esposo, pues, pero mi papá no estaba de acuerdo, eso fue una pelea gigante, y yo dije, yo necesito conocer ese país, porque yo tengo esto de Brasil, Brasil, pero yo no conozco Brasil. Ok, entonces tú Me te vine vas a aquí Brasil de visita. ¿A, de a qué ciudad visita fuiste? ¿Qué a hiciste en San ese? Pablo. Ok, fue a Sao Paulo. Solo que ya yo había buscado en internet, aquí hacen unas bromas que ellos llaman cursiños, que son cursos preparatorios para la prueba de residencia. Ok, eso es lo que necesito. Eso es lo que yo quiero que la gente en este momento le ponga pausa al programa y después vuelva y se suscriba, por supuesto, y que se meta en internet. ¿Qué es lo que tiene que buscar en Google la gente? Los cursiños. Háblame de eso. ¿Qué exactamente en Google qué tengo que poner? Hay un montón de, tú puedes poner cursos preparatorios residencia Brasil, por ejemplo. Ok, Hay diferentes marcas, obviamente es un mercado literalmente millonario, como nadie se puede imaginar que eso es aquí. ok. Y eso es lo que te voy a explicar de los brasileños que se graban afuera. Es un mercado millonario, ¿vale? O sea, hay una empresa que aquí pequeña la acaban de vender en más de $20 millones de preparar cursos para Dios entrar a la mío. residencia. Dios mío, vamos a tener que meternos en eso también online. Exactamente. Hay muchos con una estructura mucho más grande, otras más pequeñas. ¿Cuál me Y como recomiendas tú? Si tú hicieras todo este proceso de nuevo, ¿qué empresa me recomendarías tú para buscarlo? Que vamos a tener todos esos links en la descripción para que se lo les puede puedas. hacer propaganda, se les puede hacer propaganda. Yo creo que sí, pero acuérdate que lo importante es que la gente en este momento se meta y tome acción. O sea, esto es Bueno, un mira, podcast para que la gente tome acción. ¿Qué empresa tú me recomiendas que yo busque en este yo momento? hice uno que se llama MedCurso, que es el más famoso aquí de Brasil. Es Ok, un curso caro
Y que te voy a decir la verdad, o sea, cuando yo vine la primera vez, yo ni siquiera pude pagar ese curso. Yo hice un curso un poco más, era un poco más básico, pero que también fue bueno, porque lo importante es que tengas el material. Mucho de esto va a ser autoaprendizaje, Ok, porque uno obviamente no, tú no estudiaste en portugués, entonces para los otros algunas cosas van a ser más fáciles y vas a tener que ponerte a la par por cuenta propia. Yo hice ese Metzel, pagué el curso porque era a distancia. Eso es una ventaja de ese curso. Y ahorita han abierto muchos más, Medway, eh, que tienen cursos a distancia. Entonces, a veces, si tú no quieres gastar desde Venezuela, que era mi plan, o sea, si no quieres gastar viniéndote aquí, porque no tenía como vivir aquí nada más para estudiar, ok, compré el curso que eran videos, y ese, por ejemplo, Metzel te lo ofrece, y yo veía los videos desde Venezuela. ok. Mientras ellos me mandaban los libros aquí, yo iba viendo los videos desde Venezuela, las clases, y fui estudiando. Excelente. Y ya tú Eh, sabías portugués, por supuesto. Sí, Ok, otra cosa que ellos te exigen es que, o sea, tú puedes ir haciendo el curso, pero al mismo tiempo tienes que ir comprobando tu portugués, porque cuando tú haces la revalidación del título, necesitas una certificación en portugués de Brasil, por lo menos intermedio superior. Es el ok, nivel mínimo que ellos te exigen para poder revalidar el título. ok. Eh, Escúchame esto antes de que vayamos a la revalidación del título, que ese es otro tema. Aquí vamos a estar extendidos, aquí podemos hablar bastante. sí, Fíjate, tú haces este curso, ¿verdad? ¿Cuánto es el costo que tú pagaste o cuánto es el costo promedio de este tipo de cursos de preparación para la prueba médica? cónchale, Ale, ¿cuánto pagué aquel? Yo no me acuerdo porque había Cadivi. Debe Exacto. haber sido unos 1.000, 2.000 dólares, yo creo. Ok, Solo que ellos te lo dividen en cuotas, o sea, lo puedes pagar en un año y medio, ellos te dan facilidades de pago. ok. El segundo curso sí es un poco más caro y yo creo que de ese segundo pagué el equivalente a unos 3.000 dólares más o menos, también dividido en un año y pico, 3.000, 4.000 dólares. Ok. Pero ya ahí yo estaba trabajando, eso fue una ventaja. Bueno, vamos, Pero, vamos a decir, vamos a poner un estándar, ¿verdad? Yo igual les voy a dejar esos links de las páginas que nos está recomendando Adriana, que aproximadamente $5,000 es lo que cuesta el curso de preparación y lo puedes pagar en cuotas en alrededor de 3 años. Vamos, para poner un estándar, un averaje, no, te ponen un año y medio, o un sea, año y medio. de financiamiento, por lo menos. Un año y algo, a veces tienes unas cuotas especiales, lo divides en un poco más, pero ellos sí te dan o alguna facilidad de pago porque la mayoría son estudiantes. Ok, Y es caro, o sea, para lo que es el salario mínimo y los salarios que se manejan en Brasil, es bastante dinero, es mucho dinero. ok, Adriana, te voy a otra pregunta. Rapidito, ¿dónde aprendiste tú portugués? En la iglesia San Antonio en Valencia con la profesora Elsa dos Santos. Bueno, también le vamos a mandar Hermosa. este programa a la profesora Elsa dos Santos allí. Este, en la iglesia de San Antonio de Valencia, Venezuela, que es donde es ella. ¿Cómo comprobabas tú tu nivel de portugués? O sea, Entonces, ¿cómo yo ahí hay un examen internacional o cómo funciona eso? ya te explico esa parte. Yo estudié eso, eran 3 años de portugués allá, solamente que eran unas 2 horas por semana, entonces me daba tiempo de conciliar eso con la universidad. Cuando yo ya decidí realmente venir a Brasil, tú tienes que presentar una prueba que se llama CELPEBRAS. Okay, Y esa prueba es del Instituto de Educación de aquí de Brasil y realmente es internacional. En Caracas queda el Instituto Cultural de Brasil. En ese instituto cultural, ellos dan cursos para prepararte para esa prueba. O sea, ellos dan cursos de portugués también de Brasil. Eso es un tip porque no hay muchos cursos de portugués brasileño en Venezuela. Hay más okay, de portugués de Portugal. Y ellos dan cursos, pero también dan cursos no para que aprendas portugués, sino para que puedas pasar la prueba. okay. Porque Y es puedes saber tú muy mucho portugués y no pasar la prueba. claro, porque eso es como cualquier examen que tú lo que tienes que saber es qué responder ahí, independientemente Exacto. de que tú sepas, seas un genio. Si no No, sabes responder la forma en que te preguntan, no, no, no. no lo vas a pasar. Y es que eso, y aquí lo digo de una vez aprovechando de decirle a la gente, todo el que va a estudiar en el extranjero, y hay otros países que los tienen, Venezuela casi no tenía ese tipo de pruebas, hay que saber cómo responder esa prueba. Así tú sepas mucho de la materia. Y así funciona aquí con la prueba médica en Estados Unidos, con la prueba de inglés, el TOEFL, todo eso es igual. Entonces, bueno, es Todo, todo. otro negocio allí de que te cobran. Ok, entonces tú presentas la prueba, ¿cuánto tenías que tener más o menos de promedio para poder comenzar a probar tu portugués? Ellos, los números no me los sé exactamente, pero yo sé que el nivel era intermedio superior. Lo Ok, mínimo era tener intermedio superior. El puntaje para intermedio superior es lo mínimo que puedes tener porque si no, teóricamente no te revalidan el diploma.
Ok. el título. Y ellos te dan el curso en Caracas y haces la prueba en Caracas. Y eso Ok. es lo bueno, Me porque ellos te imagino hacen que en la las prueba otras, escrita. en las otras capitales de Latinoamérica también está. Me imagino que en Bogotá, Buenos Aires, Y, Ciudad de México. y deben tener en los institutos culturales de Brasil, que es como tipo el consulado, quedaba bien cerca del consulado. Ok. Y por ejemplo, en Caracas fueron muchas las facilidades que ese curso me dio, porque ellos te dan el curso, tenían una biblioteca, así como una videoteca en realidad, tú podías agarrar las películas y las devolvías en una semana gratis. Excelente. Excelente. Y yo fui, como te dije, me costó mucho lo del acento brasilero, fui agarrando ese montón de películas y era ver películas todas las semanas para agarrar el acento. Mira, y Y eso la eran, ventaja es ya que yo va, pero presenté la prueba en Venezuela. eso ¿Ah? eran películas para la prueba o películas normales de Brasil, novel. No, películas normal, novelas, películas Imagínate, cualquiera solamente para aprender a hablar como entender por lo menos lo que ellos hablaban. imagínate, imagínate. Eh, Tú haces la prueba allá en Caracas, por ejemplo, en el caso de los que aún están en Venezuela, haces la prueba en Caracas, ellos tienen, la primera parte es una parte escrita de 4 módulos, como que un audio o un video y 2 cosas que solamente tienes que escribir cartas de la forma que ellos te orientan, y después haces como una entrevista para ver tu parte, eh, cómo hablas, si eres fluido hablando el idioma. Exacto, Y eso ellos graban un video, o sea, la verdad, un audio, y lo mandan a corregir aquí en Brasil. O sea, no es a nada que se ha hecho en Venezuela. Eso luego exacto. viene aquí al Ministerio de Brasil, ellos lo corrigen y después te publican la nota en Adriana, internet. ¿cuánto te costó esa prueba, si te acuerdas? No me acuerdo, pero no es cara. Y lo bueno es que la hacen dos veces al año. ¿Cuánto? ¿En más de $100, menos de $100? No, yo creo que fueron menos de Ok, $100. ok, menos de 100 De todas dólares. maneras, mientras hablo contigo, lo voy a buscar. No, no, no te preocupes que eso después ahorita, yo cuando terminemos el programa, yo le coloco a todos los links a las personas abajo para que ellos se metan y yo le hago, le coloco la acción 1, acción 2, lo que tienen que ir tomando. Entonces, presenta tu prueba de portugués. Celpebras, es el nombre. ¿Cómo se llama? Celpe, un guión, BRAS, Celpebras. Ok, ese lo tenemos, lo colocamos allá abajo en el link. Ok, entonces presentas tus exámenes, presentas tu portugués. ¿Cuál fue el siguiente paso? Yo iba haciendo simultáneamente tanto la prueba de portugués como estudiando. Yo estudié en Venezuela para la prueba aquí de Brasil. Cuando ya faltaban como unos 5 meses para la prueba, yo me vine y estudiaba literalmente desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los días. Ok, Todos los cinco días. meses de 9 a 11 de la noche todos los días. Exactamente, todos los días, porque ellos te dan unas guías, o sea, además de esas clases, ellos te dan guías, que aquí les llaman apostillas. Entonces yo Ok, lo que hacía era leerme toda esa broma, practicar, lo más importante de esas apostillas que esos cursos te dan, es que te dan las preguntas. O ok, sea, te dan preguntas que ya cayeron. Algunas aparecen en internet, pero ellos cada vez se protegen más de eso. Entonces, los cursos tienen como que un dominio de la broma, tienes que buscar las preguntas y hacer preguntas todo el día hasta que publicaran la fecha del examen, que esa es la parte triste de la historia ok, aquí en antes Brasil que me ahorita. cuentes la parte triste, porque no, antes de lo triste, vamos a dar un poco de alegría. ¿Por qué te decides ir a esos 5 meses a Brasil? ¿Podrías haber estado esos 5 meses en Venezuela o en cualquier otro país? Sí, podría haber estado en Venezuela. La broma fue como que fue más psicológico, ¿sabes? Como que había demasiado caos en Venezuela y yo me quería concentrar y entonces Ok. estaba conectada viendo los videos, se caía el internet, se iba la luz. Ok, entonces es más una situación de país local que realmente de que necesitabas estar allí. Completamente. Tú podrías estar en tu casa, que fue, la verdad es que la gente dura un año estudiando, ¿entiendes? Yo tenía unos 6 meses leyendo y fueron solamente los 5 últimos meses como que, bueno, me voy a ir como que como si fuese un campamento nada más de estudiar, ¿entiendes? A fajarme, quedarme encerrada estudiando, pero fácilmente podrías hacer eso desde Venezuela. Ok, ahora cuéntame la parte triste de eso. La Prepárense los parte oyentes que triste, vamos a llorar aquí con esta parte triste. la parte triste es que el examen actualmente en Brasil para revalidar, la opción es el Revalida, es el nombre, es un programa estadual. Y eso fue abierto en la gestión creo que fue Dilma o Lula, uno de ellos. Y ahorita con el nuevo presidente eso está siendo modificado. De hecho, la prueba que yo presenté, que fue en diciembre de 2016, fue la última prueba hecha de una forma regular, por decirlo entre comillas. La prueba la que vino siguiente fue un desastre. Todavía hay demasiadas demandas al ministerio que hace esa prueba porque realmente fue un desastre.
Y la buena noticia es que ahora está siendo debatido y ya fue aprobado por ley recientemente, hace un par de semanas, para que el revalida sea 2 veces por año. Lo que pasa es que estaban ajustando toda la parte legal de quién va a ser el revalida, qué universidades pueden revalidar el diploma, porque eso es lo que te iba a contar, eso es todo un contexto social muy importante en Brasil que las personas que vienen tienen que entender. Muy diferente de lo que era en Venezuela. Ok, ahora Eh, vamos a abrir, te hago una preguntita rápida antes eso sí, es sí, claro. importantísimo, esa parte de qué es lo que está el contexto social, entender el contexto social de Brasil de esta prueba que me dices. Preguntita rápida, eh, ¿cómo anuncian las fechas? ¿Hay una página en internet donde anuncian las fechas o ellos simplemente 2 semanas antes dicen, vámonos, pues la prueba es este día? ¿Cómo? Ese es el problema, que es más o menos así. Hasta el momento fue más o menos así. Ok, Teóricamente, en el primer semestre de este año va a haber un revalida, solo que no han publicado nada. El MEQI, es MEC, no, es el MEQI, y hay otro instituto que yo te lo voy a buscar, te lo mando después el link, eso, cuando me acuerde el nombre mejor, que es el instituto encargado de hacer esa prueba. ok, El INEPI, INEP, es el encargado de hacer la prueba de revalida por el momento. Lo que estaba en discusión en ley era cuál organismo realmente iba a aplicar la prueba. Y ellos querían, alguna parte política quería que entraran las universidades privadas también en el juego. Fue aprobado en el Parlamento, pero tuvo un veto del presidente, entonces todavía es un tema sensible aquí. ok. Bueno, entonces ahora Para que tengas una idea, el cuen- presidente dio un veto. Oye, imagínate, cuéntame la idea, porque esto es muy importante saber cuando uno se está mudando a otro país, es entender, y esto lleva años, ¿no? Pero mientras más temprano lo entiendas mejor, es ese tejido social que tú lo has nombrado ya varias veces, alrededor de esta prueba, alrededor de los médicos extranjeros en Brasil. Cuéntame qué es lo que está sucediendo allí. ¿Qué es lo que sucede aquí? Es que yo no sé si es que yo no me daba cuenta de eso en Venezuela porque era muy chama y estaba enfocada en mi broma y bueno, fui realmente, gracias a Dios, de alguna forma privilegiada y en realidad todos los que nos formamos de médico en Venezuela lo fuimos porque la universidad es gratis, ¿sabes? O sea, una universidad pública y a diferencia de Venezuela y muchos otros países, o sea, en Venezuela solo puedes hacer medicina en una universidad pública, no existe una universidad privada para hacer medicina. En Brasil existe, las universidades federales, que son las públicas grandes, como podría ser, se ven de la misma forma como uno lo veía en Venezuela, tipo la Universidad Central, la Universidad de Carabobo, son esas donde vale la pena. Si entras en una privada, bueno, hay alguna que otra que son buenas, pero la meta, la mayoría, es entrar en una pública. Aquí también tienen más o menos esa visión. Solo que para tú poder hacer eso, son pocos cupos y ellos también pagan cursos, que son, como te dije, cursiños, para entrar a hacer medicina Ok. y son muy difíciles y muy caros esos cursiños. O sea, son meses en que vienen encerrados, muchas personas pasan 2, 3 años repitiendo el curso hasta lograr entrar. Muchas personas que no pasan optan por la opción de una universidad privada. La gran diferencia es que es absurdamente caro. Ok, cuando Cuando te tú me llamo dices absurdamente caro, absurdamente caro, dame un precio. eso es lo Dame que te voy a dar. El salario mínimo en Brasil es alrededor de unos 900 reales por mes. ok, La mensualidad de una universidad privada en Brasil es más de 6.000 reales, entre 6.000, 9.000 reales, 4.000 reales mensuales. mensuales. Imagínate tú, voy a tratar de convertirlo aquí en Está en dólares. 4 más o menos Ok, el, déjame, el dólar. sigue hablando que estoy haciendo las matemáticas aquí que Google me está ayudando. Es- Vamos a poner, o sea, puede llegar hasta 2.000 dólares o más por mes, que quizás en otro país, yo no sé cuánto cuesta una universidad privada en Estados Unidos, o sea, yo sé que tampoco es barato, pero cuando el salario mínimo son 900 reales, eso es que a veces la gente lleva las cuentas en dólares y tú dices, cónchale, no es tanto. bueno, Pero para el contexto social de ganar 900 reales por mes, que es un salario mínimo, pagar una universidad de 7.000 reales al mes, solo la universidad no existe, ¿entiendes? ok, No fíjate para existe. que tengan una idea los oyentes que están en cualquier parte del mundo. El salario mínimo en Brasil de 900 reales son aproximadamente 216 dólares al mes y 6.000 reales al mes es aproximadamente 1.440. Es la mensualidad, imagínate. Estamos hablando de cuánto, uno, dos, tres, casi un 400, un 500%, no, más, absolutamente, más de un 600% del salario mínimo de la mensualidad.
Entonces, ¿qué Exacto. sucede allí? ¿Quién puede estudiar medicina? Lo que ¿Quién pasa es tiene que fíjate, dinero? y esto es una cosa importante, Adriana, que yo quiero decirle a los oyentes que no son venezolanos, es que el caso venezolano de medicina es bastante diferente, porque en Estados Unidos hay universidades privadas como Harvard que enseñan medicina, pero en Venezuela solo universidades públicas son las que enseñan medicina. Entonces, todos los estudiantes de medicina es gratis, la enseñanza de medicina en Venezuela. Entonces, es un caso bastante atípico con todos los demás que yo he visto. Entonces, ¿qué sucede en Brasil? Aparte de que es carísimo. En Brasil, básicamente, el que consigue estudiar medicina o adquiere una deuda muy grande, porque hay algunas universidades que el Estado te financia, ellos tienen un FIES, que creo que es el nombre, FIES, algo así, es el nombre del préstamo que les dan, o tienes que estudiar muchísimo, pero cuando te digo muchísimo para entrar a una pública es que es otro nivel, o sea, realmente estudian demasiado. Y lo que una gran parte hace también, y cada vez más, es ir a otros países, graduarse de médico y volver a Brasil ¿Qué para otros trabajar. países normalmente ellos se van? Los países que más utilizan los brasileños son Uruguay, Bolivia, Argentina y Rusia. Rusia, Van imagínate tú, muchísimo a Rusia, ven clases en ruso y en inglés. imagínate tú. ¿Por Y qué cuando Rusia? ellos ¿Sabes por qué Rusia? No sé, me llama la atención. tienen, no sé por qué el idioma parecería como que una barrera muy grande, pero por lo que he hablado, aprenden ruso rápido y la mayoría de las clases son en inglés. Y creo que Ah, la bueno, universidad no es tan cara. ok. Entonces eso les da una posibilidad y muchísimos se gradúan en Rusia. El problema es que, por ejemplo, hay desde el 2000, vamos a poner, tiene más de 2 años que no se hace un revalida organizado en Brasil. Toda esa gente está haciendo una presión política importante para que se haga un revalida, porque obviamente son brasileños que quieren volver a su país, ¿entiendes? Claro, claro. Pero Ah, bueno, pero es que imagínate, que no había caído en cuenta de eso, qué detallazo. Si tú eres brasilero y te vas y te gradúas en Uruguay como médico, tienes igual que presentar con los mismos extranjeros el revalida para poder ser médico en Brasil. exactamente. Imagínate. Entonces eso es mal, o sea, es una lucha difícil para ellos, pero a los otros extranjeros de cierta manera nos beneficia, ¿entiendes? Porque si fueran solo extranjeros peleando para entrar a Brasil, pues no tendríamos la misma fuerza que un montón de brasileros queriendo volver a su país. Y son ellos los que han hecho la presión política eh, para que se regularice el revalida y que sea la prueba 2 veces por año. Ok, ok. Bueno, Eso están dando. Yo creo que este año tengo fe en que va a ok. volver. Tú Ya está conversado. Escúchame, tú agarras, presentaste, ¿qué tal fue el examen? ¿Qué tan difícil fue? ¿Cuántas horas fueron? Eh, Mira, el examen cuéntame ese son, día, ¿cómo fue esa experiencia de ese día? chamo, me da escalofrío si pienso. Estaba súper nerviosa porque yo no tenía mucha plata. Entonces yo me vine y yo le dije a mi papá, te prometo que yo la paso la primera. Solo que cuando yo comencé a ver las pruebas dije, chamo, yo no sé si realmente va a ser la primera. Y el día de la prueba yo conseguí hacer la prueba en San Pablo porque la hacen en varias ciudades de Brasil. En cuestión de mercado, de una vez les recomiendo que intenten hacerlo en ciudades grandes e importantes tipo San Pablo, Curitiba, son mejor valorizados cuando tú dices, mira, yo revalidé mi diploma, pero lo hice en San Pablo. Eso tiene Ok, una repercusión en el mercado laboral. ok, importante eso, lo voy a repetir. Repítelo otra vez para que la gente lo escuche y dame una Cuando, lista de 5 ciudades grandes en Brasil que normalmente nosotros conocemos Río y Sao Paulo, ¿no? No se me viene a sí, la mente ahorita ninguna más grande. Cuéntanos 5. mira, cuando vas a hacer el revalida, tú puedes escoger la ciudad cuando las publican. Ellos tienen algunos lugares y tú te candidatas a esos lugares. Intenten agarrar ciudades grandes. São Paulo, Curitiba, Brasilia, quizás Río de Janeiro también, pero eviten irse tipo Amazonas, Manaus, eso no lo valorizan mucho en el mercado médico. Las personas que lo hacen tienen un mito, que yo no sé si eso sea verdad porque yo no presenté la prueba ya, que dicen que te dan hasta más facilidades. Ok. Pero entonces cuando tú vas a trabajar, ellos te ven como que no, bueno, este es un vago que se fue a presentar a Manaus para después venir a quitarme el trabajo en San Pablo. Ah, bueno. Cuando tú presentas en una ciudad grande, realmente mejora tus chances de encontrar un trabajo. Importante ese detalle. Entonces, cuéntame, Adriana, ¿cómo fue ese día? ¿Cuántas horas fue el examen? Cuéntame ese Mira, día. las pruebas tienes la primera parte, creo que eran 4 horas, con unas 100 preguntas para escoger, ¿sabes? De esas de múltiples opciones. Y
ellos se enfocan mucho en salud pública, lo que es salud pública de Brasil. Aquí el sistema se llama SUS, el Sistema Público de Salud, que significa Sistema Único de Salud, y se enfocan muchísimo y en temas de medicina de familia, tipo vacunas, si una familia viene y cosas epidemiológicas, ellos realmente se enfocan mucho en eso, más en la prevención de lo que sería un médico de familia. Y últimamente, o sea, parece más un filtro, se han enfocado muchísimo en cirugía general. O sea, mucho, 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 mucho. Son los dos temas más fuertes de la prueba. Y esa prueba tiene una parte de medicina, así, de epidemiología o estadística, tiene una parte de cirugía general, una parte de pediatría y una parte de medicina interna. Son 4 áreas básicas. Ok. Y unas 20 preguntas cada una, 20 alguna cosa. Después de esa parte, da un receso, como 1 hora para que comas y vuelves y tienes, creo que son 2 o 3 horas más, de una prueba que aquí llaman discursiva, o sea, que tienes que escribir. No es selección múltiple. No, no, Ah, tienes que desarrollar el tema, déjame repetir eso otra vez porque esto es importantísimo. es importantísimo. No, 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 esto es importantísimo, tengo que repetirlo otra vez. Bueno, aquí estoy sorprendido. Entonces tienes una primera parte de selección múltiple, Ajá. ¿ok? De los temas, los 4 temas, ¿cuáles fue lo que me dijiste? Medicina tipo pública, epidemiología, Ok, tiene que estadística también aquí es bien fuerte, cirugía general, medicina interna y o pediatría y obstetricia. ok. Y después te dan un receso y vas a ir a presentar una prueba de desarrollo. Desconozco cómo se llamará esto en otros países que no sea Venezuela, pero estamos hablando de escribir la respuesta. O sea, ¿cómo es eso? O sea, ¿qué te preguntan? ¿Qué respondes? Cualquier, o sea, a veces te ponen un caso clínico. Ok, tú Entonces, para el desarrollas caso tu caso clínico, clínico escrito. exacto, ellos te dan, por Ok, ejemplo, un niñito vino y entonces se cortó la mano. En cuanto a la prevención de difteria, diga de qué está hecha la vacuna. Dime, escribe el esquema de vacunación. Dios. Y en Eh, un papel estás escribiendo eso. y en un papel. Y entonces esa era la parte que a mí me dejaba más estresada porque obviamente no tenía tanta confianza en el portugués. Exacto. Mi recomendación para el que preste esa, o sea, para que el que haga esa prueba, enfóquese en la parte de múltipla, de De selección selección múltiple. múltiple. Ok. Enfóquese, trate de responder las 100 preguntas correctas para que tengas la mayor parte de la nota ahí. Si tú sales, creo que era con 70 y pico, 80 preguntas que respondieras correctas de la selección múltiple, ya tú pasas el examen. Entonces, si tú raspas la parte escrita, pasa a un segundo plano. Tendrías que tener como que poquitos puntos en la parte escrita para pasar el examen. Entonces, enfócate en la primera para que no tengas que forzarte tanto en la segunda, que obviamente es más difícil porque tú no eres nativo. Exacto. Y cuando ya dice raspar es Ah, aplazar, exacto. no pasar. Sí, eso es para No los pasar la no prueba. venezolanos que estamos escuchando. Exacto. Bueno, entonces, bueno, esto es un tip. Yo creo que esto es un tip salvavidas aquí. Enfóquese en la selección múltiple. No me dejas de verdad perplejo, de verdad me dejas loco, como decimos allá en Venezuela, con eso de que hay que escribir. ¿Quién corrige esa prueba? O sea, ahí es como, ahora es que me estoy entendiendo los problemas legales que tiene la prueba, porque es que corregir una prueba donde tienes que escribir una respuesta es bastante subjetivo. Exactamente. Entonces ahí entran con recursos, entran con abogados, la broma se Dios. atrasa, pero difícilmente ellos lo van a quitar porque es un filtro. Ellos saben Exacto, que las personas que van a presentar la prueba, muchos son extranjeros y juegan con el portugués. Es exacto. complicado. O sea, yo tengo amigos brasileros que para entrenar para la prueba de residencia hicieron pruebas de revalida. Y siendo nativos me decían, chama, utilizan unas palabras en portugués que de pana para mí fue complicado. O sea, yo me Impresionante. imagino una persona que no sea nativa, yo decía, chamo, o sea, no es tan fácil la broma. Entonces ellos juegan con ese portugués, entonces enfóquese en la parte de selección múltiple, que es mucho más fácil tú entrar con un recurso, hacer una broma cuando es algo más objetivo. Exacto, exacto. Bueno, pasas tu examen. ¿Cuánto, En, te- cuánto, cuánto se demoró entre que presentaste el examen y te dieron respuesta de tus notas? espérate, Ale, que eso es solo la primera fase del examen. Ah, La Dios mío. primera Bueno, vamos fase. a sentarnos aquí, pues vamos a sentarnos, amigos oyentes, agarre, ponga el pausa, vaya, tómese, búsquese un trago de agua, por supuesto, y vamos a sentarnos, vamos a ver cuál es la segunda parte. Cuando tú apruebas esa primera parte, que es dividida en dos, pasan, creo que como unos 2 meses más o menos, y ellos te dicen, mira, sí pasaste, y ahora vas a la parte práctica. La parte práctica, en mi caso, también son en varias ciudades, ahora un poco menos porque mucha menos gente que pasa, y
también yo lo tuve que hacer en Curitiba porque no conseguí cupo aquí en San Pablo. Y esa parte práctica es dividida en 2 días, con la misma parte de salud pública y tal, epidemiología, obstetricia, pediatría, medicina general, clínica, medicina interna y obstetricia. Se divide en 2 días, donde el primer día tienes unas 5 estaciones y el segundo día de nuevo. Ok. ¿Y Creo que qué le hicieron hace? O varias sea, estaciones el primer día y varias estaciones el segundo día. ok, voy a agarrar ahorita pediatría y obstetricia, que es la primera que me viene a la mente. ¿Cómo es esa estación? Ah, La de obstetricia, ya me acordé, era una paciente, ellos mezclaron un poco dos áreas ahí. Era una paciente que era una embarazada, que tenía fiebre, ¿Y pero tienes la mientras paciente o simplemente te es una actriz, describen? no, es una actriz, todos Ah, con actores y simulado y una cámara que te graba, que filma todo, para que eh, cuando entres con recursos ellos tienen que sacar el video, pues tú exacto. demandas porque Bueno, no tienes eso todo. es bueno. Eso es bueno, sobre todo las actrices. Si son buenas actrices, también te ayudan un poco a tratar al paciente. No lo eran mucho, entonces Ah, hubo ya. algunas preguntas que tipo nadie sabía, hasta ahora no sé qué era lo que querían. Ok. Y ellos tienen aquí, utilizan mucho en las pruebas prácticas bueno, en Estados Unidos también, un checklist, Ah, donde claro, claro. lo que ellos necesitan de que tú cumplas en la prueba práctica. Y lo importante, en Venezuela tampoco hay muchas esas pruebas, y lo que la gente se No. tiene que meter en la cabeza es que tú puedes decir una locura, pero si tú dijiste lo que está en ese checklist, ya, eso es lo que tú necesitas. Yo Ni creo que, siquiera tienes que tener coherencia lo que dices. Adriana, y te lo voy a decir porque la prueba de paramédico, que fue la que yo presenté aquí en Estados Unidos, es exactamente igual. Lo importante, y aquí yo quiero recalcar algo, es que cuando tú te estás mudando de un país a hacer lo que sea en la parte de estudio, sobre todo en la parte médica, es que tienes que adaptarte lo más rápido posible a cómo ese país lo hace. Cuando tú Exactamente. entiendes de que la selección múltiple es la mayoría de los exámenes alrededor del mundo, la parte médica, que nosotros no lo tenemos tanto en Venezuela, la gente que escucha de Venezuela, cuando tú entiendes que es selección múltiple, skills, que es como le llaman aquí, habilidades, con un checklist, si tú te aprendes ese checklist, ya tú tienes la mitad del cuerpo adentro del examen, ¿sí o no? Claro, es que me pasaron cosas como, ellos te dan un tiempo que no me acuerdo cuántos minutos son, y tuve una prueba que yo dije absolutamente todo mal en una estación. Y faltando unos 15 segundos fue como que puedes olvidarte, o sea, le dije al examinador, olvídate de todo lo que dije, yo como que no lo voy a vacunar y no lo voy a hacer nada y no le voy a hacer esto al chamito y lo voy a dejar hospitalizado y lo otro y ahora voy a llamar a epidemiología y la pasé. Ah, bueno, Todo lo que yo dije en ese tiempo no tenía nada de sentido, pero al final alguna luz me llegó en la cabeza y no importa, lo importante es que tú llenes ese checklist, porque en exacto. Venezuela las pruebas orales, que era lo que más había en el hospital, que era con el paciente al lado y eras humillado porque no sabías nada, tu respuesta tenía que tener coherencia y un basamiento científico y lo que tú le dijeras a ese doctor era como con una labia, una vaina, porque si no, Claro, no no, estaba bien, ¿entiendes? y es que eso es lo que sucede. La gente se frustra muchísimo cuando va a estudiar en el extranjero. Es por eso mismo, porque no entienden que ya el extranjero tiene otra manera de estudiar que no es la de tu país. No tiene ni siquiera que ser la de Venezuela. A lo mejor tú vienes de Ecuador y en Ecuador tienen otra manera diferente que no es ni la venezolana ni la brasilera. Hay que adaptarse Exactamente. lo antes posible, rápido. Y mira, molesta. Yo entiendo la molestia y uno dice, pero ¿por qué sucede esto, Dios mío? Bueno, usted va, reza, si es que reza, si no rezas, no rezas, te tomas lo que te ¿Viste? vayas a tomar y vas y te adaptas y te aprendes tu checklist, porque es que es así. Bueno, Es así. presentas en Curitiba. Y después de que pasas esos 2 días, es bien intenso porque tú entras y es como aislado. O sea, lo dividen en grupos, haces la broma, todo el mundo va rodando, pero nadie sale hasta que el último termine. Entonces, para mantener la seguridad de la prueba y todo eso, Claro, entonces es claro. cansón porque la prueba pasa rápido, qué sé yo, en 40, 50 minutos, las estaciones, pero después te tienes que quedar como 2 horas y pico encerrado en un cuarto aislado, hablando con la gente que ya hizo la prueba. Y después de eso también pasan algunos 2, 3 meses, porque aquí no se trabaja hasta después del carnaval, ¿no? Nada trabaja totalmente bien hasta después del carnaval, Ah, bueno, ¿cuándo es el carnaval en Brasil? febrero, marzo, Febrero, febrero, marzo, ya febrero, saben, marzo. febrero, marzo es feriado en Brasil. Exacto, desde enero, febrero, los sistemas públicos no va a funcionar tanto. Ok. Hasta que ellos publiquen la broma y tú tienes que llevar, tú cuando te candidatas para hacer la prueba, tienes que escoger una universidad. Y eso es lo que voy, intenta escoger universidades grandes de las ciudades que te
que te ofrezcan. Si tú estás viviendo en Curitiba, búscate saber con las personas, los médicos que conozcas de ahí, otros venezolanos, cuáles son las universidades que tienen un poco más, que son más reconocidas. Y tú la escoges cuando pasas la prueba, tú tienes que ir a esa universidad a llevar todos los documentos que ellos te piden. Ellas tienen cierta autonomía en pedir cosas hasta medio diferentes entre una y otra, pero en líneas generales son el pasaporte, tus antecedentes penales, tu título, el estado legal creo que ni siquiera te lo piden mucho, y el certificado de portugués, y eso, llevas tus documentos y te esperas. Eso también es una parte muy burocrática, 2 meses, dependiendo de cada tipo, cada universidad se va a tardar lo que ellos quieran, Te hasta que te pregunto llamen. algo, Adriana. Cuando tú estabas aplicando, esto que me estás contando es aplicar a la residencia, ¿verdad? No, eso es para revalidar el título. Ok, o sea, vamos otra vez hacia atrás. Tú pasas la prueba que está dividida en dos y cada una de esas dos está dividida en dos, una en 2 días y otra en dos, y tú vas y la que te revalida el título es la universidad donde tú vas. Exacto, ellos lo que van es a formalizar y ponerte la etiqueta, como que ellos Ok, respaldan. O sea, la prueba es hecha por un instituto de educación brasilero, ok, pero la universidad como que le da el respaldo, tipo, o sea, nosotros sí aceptamos que ella pasó la prueba y te ponen una etiqueta en el título y ok, entonces eres médico revalidado en Brasil. ok. A diferencia de otros países, eso te da la opción de trabajar como médico general. Ok, ok. Entonces tú revalidas tu título, ¿verdad? Comienzas a trabajar como médico. ¿Cuál fue tu primer trabajo en Brasil? Fue como médico en un hospital pequeño, aquí era es un hospital que era parte privado, como unas monjas, y parte pública, y trabajaba como que en la puerta de la emergencia, y realmente las personas que estaban ahí me ayudaron muchísimo porque llegué súper perdida, tenía como 1 año y medio sin trabajar, tenía demasiado miedo, pero funcionó. ¿Por qué tenías miedo? O sea, ¿era porque estabas en Brasil o por tus habilidades médicas? ¿Cuál era Mira, ese? varios motivos, tenía mucho tiempo sin trabajar, o Ok, sea, sin ejercer medicina. Yo nunca trabajé como tal en Venezuela, ¿sabes? O sea, yo me gradué y hice la rural y tal, pero nunca trabajé en privado, por decir ok. así, nunca trabajé solamente en la parte viendo las cirugías de neurocirugía. ¿Cuánto era tu salario en ese primer trabajo? Aquí es más o menos hay un estándar. Solo En para San tener Pablo, una idea, solo para tener una exacto. idea. En San Pablo hay más o menos un estándar en que una guardia de 12 horas paga aproximadamente unos 1.200 reales, Ok, ¿cuánto era? que serían $300, más o menos. Sí, Ahorita, pues lo que pasa es que, sí, lo doscientos que pasa es ochenta que y cambia el ocho dólar. dólares, Exacto. $288. ¿Cuánto hacías tú mensual en promedio para que los oyentes tengan Es una que idea? depende, porque fue por etapas. Cuando yo comencé, yo agarraba 4, 5 guardias por mes máximo, porque tenía miedo, ¿entiendes? O sea, me daba miedo. Claro, Aquí la claro. parte legal también es complicado, o sea, la medicina está muy, muy, Sí, muy legalizada. muy legalizada, exactamente. Así como Estados Unidos, entonces me daba miedo, ¿sabes? Como que todavía no me sentía tan, con tanta confianza y no agarraba muchas guardias. Entonces, aquí, ¿cuánto vas a ganar por mes? Es tu aguante como médico general. Lo que Esto vamos, aguante porque la guardia paga unos 1.200 reales dependiendo de los impuestos de cada hospital, pero más o menos ronda por eso. Y todo va a depender de cuántas guardias tú agarres en el mes. entonces, bueno, ¿cuánto tiempo trabajaste como médico general? ¿Y cuándo te pasó el miedo? Porque ese es otro importante. ¿En qué momento dijiste, bueno, ya estoy un poco más en confianza aquí? Cuando comenzaron a llegar las cuentas. No, mentira. Cuando comenzaron a Este, llegar la cuenta de la renta, todo eso, ¿ah? exacto. Ah, bueno, Ese mira, hospital, mira, eso es una realidad. Aquí no estamos riendo, pero eso es una realidad. Cuando te empiezan a llegar las cuentas, es que uno dice, ah, no, es momento, es el es momento. momento de trabajar. Hay Exacto. algo que no te comenté y que es súper importante, revalidar el diploma te da el chance de trabajar, pero no es garantizado, porque aquí tienes que tener un estado legal para poder entrar al mercado de trabajo. Yo llegué con una visa de estudiante y eso no me permitía trabajar. Y Brasil da estado de refugiado a los venezolanos. Tú puedes pedir asilo político o refugio. ese es otro tema que en otro momento podemos tocar, todo lo que es la parte de refugio y asilo en Brasil para los venezolanos. Sí, Pero pero cuéntame, ¿cómo cambiaste de la visa de estudiante a la visa de trabajo? ¿Cómo se llama ya? yo me quedé con visa, con estado permanente, es como residente permanente, porque mi esposo, su papá tiene 20 años viviendo aquí en Brasil.
Ok. Entonces él obtuvo la residencia permanente y nosotros nos casamos y yo la obtuve, pero eso es un tip importante en el aspecto médico, porque tú puedes pedir refugio aquí en Brasil y en ciudades como en el estado de San Paulo, ellos no te aceptan el estado de refugiado para darte, ellos no lo consideran un estado permanente. Entonces ellos no te van a dar el número de médico para que trabajes en el estado de Brasil. Todo aquí es por Mm, unidades federales. Si yo soy ok. médico aquí en San Paulo, pero yo no puedo ir a trabajar en Curitiba de la nada porque me salió de la cabeza. Ah, eso Tengo es que volver a importante. hacer todo el proceso O sea, de es solicitar estadal, como que el colegio de médicos. es estadal para los estados. O sea, cada estado es independiente de darte tu licencia médica. Exactamente. Ok. Un tip es que hay estados como ciudades como en la ciudad de Curitiba, el colegio de médicos allá, por decirlo así, el que se llama Conselio Regional, creo que es el nombre, pero es como el colegio médico. De Ok. allá le da la oportunidad a la gente de trabajar sin ese estado permanente. Ellos sí aceptan ese estado de refugiado y muchos venezolanos viven en Curitiba porque es una buena opción. Aquí en Adriana, San Pablo tienes que... cuéntame algo. ¿Dónde, o sea, cada colegio, eso lo vamos a poner allí, pero vamos a decir, cada colegio médico es independiente y si, por ejemplo, yo quiero saber si con este estado legal que tengo me permite trabajar, tengo que meterme en la página web de los colegios de médico en cada estado. Sí, Ok. sí, Ok. porque ellos son medio autónomos, como te digo. O sea, yo tengo amigos que tuvieron que vivir en Curitiba un tiempo hasta lograr resolver la parte legal para poder volver a San Pablo. Lo bueno de Curitiba es que es más barato, es una ciudad mucho más barata Claro, que San claro. Pablo. ¿Los sueldos son muy diferentes o...? Dependiendo, yo no sé cuánto ganan en Curitiba, creo que es medio semejante, pero en Río de Janeiro pagan muchísimo menos. Solo Ok. para que tengas una idea, hay gente que vive en Río, viene final de semana y se queda aquí unos 4 días, da guardias y vuelve a Río. Ah, bueno, importante, bueno, de una vez se los digo de una vez, hay que buscar los salarios y cada uno, eso es una cosa que todo el inmigrante tiene que hacer, pero ya se lo dijeron de una vez, los salarios son diferentes en cada ciudad. Sí, Trabajas, bueno, haces todo eso, ahora aplicaste la residencia, ¿cómo fue ese proceso? entonces, el curso que yo te dije que es más caro, yo no lo podía pagar en aquel momento y lo empecé a pagar por eso es que también empecé a dar más guardias, porque yo necesitaba pagar el curso, que realmente es excepcional, pero es muy caro. Entonces empecé a dar más guardias a partir más o menos de 2018, como que en enero de 2018 fue así que me puse a hacer guardias, 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 encontré un trabajo fijo como en un ambulatorio, pero ellos me lo contaban como guardias, trabajaba 10 horas y me lo pagaban igual que una guardia. Ambulatorio, para las que no sean venezolanas, es un hospital pequeño. Exacto, como una... Sí, Exacto, un hospital pequeño. Eso no hay otra de que, sobre aquí en Estados Unidos le llaman clínicas, pero en realidad es un hospital pequeño. exactamente. Y de baja complejidad en atención al Sí, paciente. atención básica. Exacto. Y ahí empecé a hacer el curso y estudié un año, que es el curso de la residencia a veces lo dividen en 2 años, pero yo hice como que los 2 años en un año, pagué los dos cursos de una vez, que eso también es una opción. Y es muy complicada la prueba de residencia, es muy competitivo y como te dije, no se Adriana, imagina el mercado millonario que es. te hago una pregunta aquí. Cuando tú estabas estudiando para la residencia, ¿estabas estudiando exactamente para neurocirugía o tú simplemente estabas estudiando para sacar un score y de ahí poder aplicar a una u otra residencia? Un score. Tienes que, dependiendo de la especialidad que escojas, el punto de corte es más alto o más bajo. Y esto es la misma prueba para todo el mundo, Ok. solamente que tú aplicas y pones en la aplicación la especialidad que tú quieres en ese hospital. La ventaja de Brasil es que esa parte del sistema funciona un poco más como Venezuela, que tú haces la prueba en los hospitales que a ti te gustan. Entonces, yo podría presentar 50.000 pruebas en Brasil, dependiendo del hospital que yo quisiera. Ok, vamos a hacer eso otra vez sin hablar de Venezuela para hacerlo más general y que la gente lo entienda. Tú haces tu curso para la residencia, el que es caro, ¿ok? Que es costoso. Luego presentas en cada uno de los hospitales que te gusta. ¿Cómo Sí, es eso? tú Ok, eliges el hospital o la universidad que a ti te guste y pagas la prueba a cada uno. Si te gustaron 50 hospitales, tú tienes el chance de presentar a los 50. ok. Básicamente depende del tiempo, porque algunas pruebas son al mismo tiempo, o en otros estados, tu dinero también depende porque las pruebas son caras. ¿En cuánto cuesta la prueba? Cuando son públicas es aproximadamente unos 300 reales, pero cuando
Cuando son de hospitales grandes, privados o muy reconocidos, hasta unos 900.000 reales cada prueba. Bueno, Ah, 900 reales, estamos hablando de $215 aproximadamente. ¿Dónde estás haciendo tu residencia? Yo estoy en el Hospital Santa Casa de San Pablo. Santa Así Casa de mismo, Sao Paulo, ok. Neurocirugía, más en nada. el- Como Doctor Strange. Tenemos ahí nuestra próxima Doctor Strange venezolana ahí. Bueno, puede ser que Sí, Doctor Strange se convierte en Doctor Strange porque se daña las manos. No queremos eso. Eso no. no, 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 no queremos eso. Realmente Ok. no lo queremos. ¿Cómo ha sido ese estudio? ¿Cómo ha sido ese día a día de estudiar una residencia en Brasil? ¿Cómo han sido los profesores? ¿Cómo han sido los compañeros? Mi especialidad tiene una pequeña particularidad aquí en Brasil y es que más del 90% son hombres en Ok, neurocirugía. Mucho más de 90, es como 95% de los colegiados, se me olvidó ahorita la cifra, pero es más del 90, son hombres. Y en las residencias son muy poquitos los cupos para neurocirugía en general. O sea, los hospitales aquí, el que más tiene cupos son 6 por año, en San Pablo, en el caso de San Pablo, y la mayoría tiene un residente por año. Mi hospital es uno de los que más tiene y tiene 3 por año, lo que es poquito para llevar todo un servicio, claro. con la carga de trabajo. Pero yo tenía bastante miedo también el hecho de que en mi servicio no hay mujeres, no hay jefas mujeres, no hay otras residentes, había una, pero ya se grabó hace un año y poco, entonces no hay otras mujeres y yo tenía miedo, ¿sabes? Extranjera y la gente me metió muchas cosas en la cabeza. Eso es algo importante, no escuchen lo que los demás le dicen sobre preconceptos en ese aspecto. Cuando la gente está enfocada y está enfocada, usted va a lograr su broma en el tiempo que Dios quiera, pero, o en lo que tú creas, o sea, en el momento adecuado se va a lograr. Pero no escuches a las personas que solo tienen mala vibra y pesimismo. Mire, yo creo que, y eso es importantísimo, y de una vez esto tengo que decirlo, porque una de las razones de que este podcast está al aire y va a estar en YouTube y va a estar en un blog es para tratar de escuchar personas que simplemente quieren que tú seas exitoso. Existen muchos, cuando uno emigra, y eso no es solo en la parte médica, eso yo creo que es todo emigrante que está escuchando esto, se identifica con estas palabras. Cuando uno emigra, tiene muy gente que te da muy buenos consejos, pero la mayoría normalmente te da muy malos consejos. Muy desalentador, ¿sabes? Era, chama, es que sabes, tú eres mujer y eres extranjera y tú tienes acento y es complicado. Las entrevistas es otro tema aquí, o sea, pueden ser muy malos en las entrevistas, te pueden hacer sentir muy mal y gracias a Dios no fue mi caso, pues, no fue mi caso ¿Cómo es y ese día a día ahora que ya estás adentro y que ya yo tienes un año? fui, mira, muy bien recibida. Mis corresidentes son muy chéveres conmigo y es un servicio en que todos son bastante abiertos, de los que están conmigo, que son R1 hasta el R5, tenemos comunicación, lo que no pasa en otros hospitales. Me han aceptado muy bien, o sea, echamos broma, eh, saben a groserías en español ahora, me llaman de formas que ni siquiera puedo mencionar aquí. Dios mío, no, Eh, no, 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 no la diga, no la exacto. diga, pero ya nos imaginamos que uno, coño, vale, uno siempre tiene que enseñar lo malo, qué cosa tan mala. Exactamente, pero he sido bien recibida, siento que el trato es de igual a igual, mis corresidentes, siempre sabes que hay personas que hay el acento y hacen bromitas y Ah, tal, no, pero claro, mis corresidentes realmente hasta me defienden, ¿sabes? O sea, exacto, yo me he sentido muy bien y creo que todo es tu desempeño, tu determinación, yo sí creo en eso. Obviamente Adriana, el sistema no quiere que estés ahí, pero no es solo porque seas extranjero. A los brasileños también les cuesta, claro. a todos les cuesta, a todos nos cuesta. Entonces, para mí es determinación, realmente. Mira, Adriana, si tú tuvieras que hacer, tú agarras una máquina del tiempo, ¿verdad? El DeLorean de Volver al Futuro y te vas atrás en el tiempo y tú tuvieras que hacer todo este proceso otra vez, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiaría? Algo que tú digas, oye, esto lo hubiera hecho mejor. Eh, Creo que hubiese adelantado lo más posible la parte de documentación desde Venezuela, solo que yo no sabía, ¿vale? No tenía ni la mínima idea y en internet no aparece mucho, no es muy simple buscar eso. ¿Qué es documentación? ¿Qué Todo, o sea, estamos? como tú tienes que Brasil no tenía, ahora tiene, no tenía la postilla de la Haya en ese momento, entonces tenías que consularizar los documentos, pero yo no sabía cuáles eran, y yo me traje aquí el montón de papeles de Venezuela con los programas de la universidad, hasta ahora eso no me lo han pedido, solo como que las notas y lo más básico del programa, pero no aquella caja gigantesca que cualquiera que lo haya pedido en la universidad sabe que es un dolor de cabeza. Eh,
¿Qué más? Intentaría integrarme más con los brasileros desde el inicio y con la gente del medio médico o del medio de lo que te interese hacer, pues, o sea, Ok, independientemente de lo que sea, integrarte más con los locales desde el inicio creo que hace la diferencia, ok. porque había muchas cosas del sistema que yo no tenía idea y me tardé porque no conocía gente, era un poco más cerrada. Exacto. Adriana, un último consejo que le quieras dar a toda esta gente que nos está escuchando. Trabajo duro y determinación, creo que no hay otra manera de conseguir lo que te propongas. Bueno, señores, este fue Adriana Brito desde Sao Paulo, Brasil, haciendo una residencia médica en neurocirugía. Por favor, les pido que compartan entre sus familiares y amigos este programa. Nunca sabemos quién le está haciendo falta un consejo, no solo de medicina, un consejo como emigrante. Ya saben que estamos en www.panagel.com, Panagel en Instagram, Panagel en Facebook. Estamos por allí en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, estamos en YouTube. Si tienen alguna pregunta o si quieren contar su historia, losalienscriollos@panagel.com. Venimos el jueves de nuevo desde España con el MIR, los aliens criollos, para que todos los emigrantes sean exitosos. Muchísimas gracias, nos vemos el jueves.